La cuenca del Mediterráneo ha sido a lo largo de la historia un territorio muy fértil para el surgimiento de culturas, civilizaciones y también religiones. De hecho, las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, nacen y se expanden por territorios más o menos relacionados con el espacio mediterráneo. De las tres grandes religiones monoteístas, la última en llegar es el islam, que nace en la península arábiga en el siglo VII, hace aproximadamente unos 1400 años. El surgimiento del Islam está acompañado también del surgimiento de una nueva figura, una nueva entidad política, el califato musulmán, una fuerza tanto política como religiosa que aglutinaba a todos los pueblos por donde el Islam se había expandido y los abocaba a una causa común, la expansión de la fe por cualquier medio, y por ende la conquista territorial. La expansión del califato musulmán es vertiginosa y su ascenso es meteórico. En menos de 100 años, los musulmanes ya controlaban un territorio que iba desde la meseta iraní en el este hasta la península ibérica en el oeste. Sin embargo, como todos los grandes proyectos políticos de la historia, el califato musulmán no tardó en fragmentarse, y es justamente en uno de estos territorios controlados por los musulmanes, en la península ibérica, donde surge uno de los grandes focos de riqueza, de cultura y de prosperidad de toda la Edad Media, Al-Ándalus, la Hispania musulmana. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. En el año 711, las fuerzas del califato omeya, el segundo de los 4 grandes califatos musulmanes, invaden la península ibérica, en ese momento controlada por los visigodos. Los musulmanes tenían un nombre particular para la península ibérica, la llamaban Al-Ándalus, y las teorías sobre el surgimiento de este nombre son variadas. La más aceptada de estas teorías es la que dice que el vocablo Al-Ándalus proviene de la palabra Atlántico, y que el nombre completo dado a la península ibérica habría sido Jazirat al-Ándalus, la isla del Atlántico. La llegada de los musulmanes a Al-Ándalus, a la península ibérica, supone una ruptura completa con lo que había habido antes. Al contrario que los visigodos, que habían protagonizado grandes persecuciones a las minorías religiosas de la península ibérica, los omeyas proponían tolerancia a cambio de sujeción. Ahora bien, los omeyas gobernaban un territorio muy extenso desde su capital de Damasco, y no pasa mucho tiempo para que la autoridad del califato se empiece a resquebrajar, y finalmente en el año 750 las fuerzas omeyas son derrotadas por las fuerzas de una nueva dinastía musulmana, los abasíes, quienes eliminan a todos los omeyas y establecen su control sobre el califato, trasladando la capital a Bagdad. En realidad, eliminan a todos los miembros de la dinastía omeya, salvo a uno, Abd al-Rahman, conocido en las fuentes cristianas como Abderramán I. Abderramán consigue escapar y se refugia en el Magreb. Ahí consigue apoyo bereber y también se pone en contacto con disidentes hispánicos, y en el año 755, 5 años después de la derrota de la dinastía omeya, desembarca en Almuñécar, Granada. Solo un año después, derrota a los ejércitos abasíes de Hispania y es proclamado emir. Abderramán establece la capital de su emirato en la ciudad de Córdoba, la antigua capital de la provincia romana de Bética. Córdoba ya era una ciudad importante, sin embargo, el emir va a llevar a su capital a un nivel completamente nuevo de esplendor, que incluye el inicio de la construcción de la famosísima mezquita de Córdoba, la cual durante cientos de años va a ser la segunda mezquita más grande del mundo musulmán, solo detrás de la mezquita de la Meca. Ahora bien, más allá de que un príncipe omeya hubiese podido establecer su dominio en la península ibérica, el emirato de Córdoba seguía dependiendo religiosamente del califato de Bagdad. Esta situación va a cambiar en las primeras décadas del siglo X, cuando las fuerzas del emirato de Córdoba tienen que defenderse de la invasión del autoproclamado califato fatimí. En este momento, el emir de Córdoba, que hasta ahora, más allá de haber tenido un gobierno independiente, había preservado la unidad religiosa, se da cuenta de que el mundo musulmán estaba cambiando,
Y entonces, viendo que lo invadía un autoproclamado califa, el emir de Córdoba, Abderramán III, también adopta este título, estableciendo el califato de Córdoba. Abderramán III va a acompañar su proclamación como califa con la construcción de una ciudad-palacio al lado de su ciudad capital, Medina Azahara, dando inicio formal a la Edad de Oro de Al-Ándalus. El territorio gobernado por los musulmanes abarcaba prácticamente la totalidad de la península ibérica, salvo 2 reinos en el norte, situados en regiones que los musulmanes consideraban difíciles de conquistar. Los reinos cristianos de la península ibérica eran considerados como pobres por parte de los musulmanes, y mientras tanto el califato de Córdoba iniciaba una edad de oro. Este es un periodo de grandes avances en la cultura, grandes avances en la ciencia y una extremada riqueza. Córdoba se transforma en la segunda ciudad de Europa, solo por detrás de la poderosa Constantinopla. Esta es también la edad de oro de los judíos sefardíes y también de los mozárabes, cristianos bajo el gobierno musulmán de Córdoba. Esta es la famosa época de convivencia y de tolerancia, en la cual prosperaron los miembros de las 3 religiones. Esta época de esplendor no se manifestaba solo en el ámbito interno, sino también en el externo, en las relaciones diplomáticas. Al-Ándalus establece relaciones muy cordiales con los principales estados de la época, sobre todo con el Imperio Bizantino y con el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora bien, la edad de oro de Al-Ándalus dura muy poco tiempo, y en el año 1009 se produce una rebelión que implica una ruptura política. Muchas ciudades musulmanas se rebelan y establecen sus propios gobiernos independientes, llamados taifas. Las taifas combatían entre sí por la supremacía, lo que se traduce en una guerra civil a gran escala. Este periodo de crisis política tiene su punto álgido en el año 1031, cuando el último califa de Córdoba, Hisham III, es depuesto, proclamándose una taifa en Córdoba. En este momento, todas las provincias del califato que todavía no eran independientes proclaman su independencia y el califato llega formalmente a su fin. El fin del califato de Córdoba no había supuesto el fin de la guerra civil, y las taifas seguían compitiendo por la supremacía. Es en este punto, ante la ausencia de un poder musulmán centralizado, que los reinos cristianos del norte de la península ibérica empiezan un proceso de expansión. Las taifas estaban demasiado peleadas entre sí como para unirse a combatir a los cristianos, y de hecho los reinos cristianos pactaban con algunas taifas con el fin de combatir a otras. Para el año 1085, el rey de León, Alfonso VI, conquista la ciudad de Toledo, la antigua capital del reino visigodo. Esto era un golpe simbólico al gobierno musulmán de la península ibérica, y entonces las taifas deciden dejar a un lado sus diferencias y piden ayuda del exterior. Quien responde a este llamado es un sultán del norte de África de la dinastía almorávide, llamado Yusuf ibn Tasufín. Tasufín desembarca en Algeciras en el año 1086, solo un año después de la conquista de Toledo por parte de Alfonso VI, e inmediatamente lleva a la guerra a los cristianos, derrotando al rey de León en la batalla de Salaca. Los gobernantes de las taifas estaban agradecidos por la ayuda del sultán. Sin embargo, Tasufín no había viajado a la península ibérica solamente para ayudar a un par de pequeños gobiernos musulmanes. Estaba ahí para gobernarlos a todos, y en poco tiempo toma todo el territorio. Ahora, Al-Ándalus tenía una nueva dinastía, los almorávides, de origen bereber y con ideas muy diferentes de cómo tenía que ser el gobierno de la dinastía árabe omeya. Los almorávides no van a respetar a los pueblos del libro como habían hecho los omeyas, y las persecuciones religiosas van a estar a la orden del día. El gobierno almorávide, además, se caracteriza por ser especialmente severo. Al-Ándalus estaba reunificado una vez más, pero su edad de oro ya había pasado. Ahora bien, el nuevo gobierno central musulmán en la península ibérica no iba a lograr impedir un proceso que ya estaba en movimiento. Los reinos cristianos se habían dado cuenta de que podían aprovechar estos momentos de debilidad musulmana para expandir sus territorios, cosa que nos demuestra, por ejemplo, la conquista de Zaragoza por parte de Alfonso I de Aragón en el año 1118. De hecho, esta conquista de Zaragoza marca el inicio del declive final de los almorávides. La influencia magrebí no era bien recibida entre los hispánicos, y entonces se empieza a gestar una resistencia al gobierno magrebí. Ahora bien,
Esta resistencia, este descontento, va a estallar en Córdoba en el año 1121 con una rebelión contra el dominio almorávide. Y si bien la situación es controlada, la caída de la dinastía era irreversible. En el año 1144 se produce una rebelión a gran escala en todo Al-Ándalus y se vuelven a establecer las taifas. Una vez más, el gobierno musulmán en la península ibérica estaba fragmentado. Los reinos cristianos aprovechan el momento y vuelven a expandir su territorio. Al mismo tiempo, en el norte de África, los almorávides estaban perdiendo territorio en todos lados y estaban siendo reemplazados por los almohades, quienes desembarcan en la península ibérica en el año 1145. Los almohades pasan las siguientes décadas estableciendo su control por el antiguo territorio de los almorávides, y cuando las campañas terminan, los almohades controlaban un territorio que iba desde Trípoli en el este hasta Portugal en el oeste, lo que implicaba que a su vez habían logrado frenar el expansionismo cristiano en la península ibérica. Ahora bien, no pasa mucho tiempo hasta que los hispánicos entienden que los almohades eran iguales a los almorávides, pero todavía peores. Eran todavía más severos y todavía más intolerantes. Las persecuciones religiosas son ampliadas, y todo eso que había hecho del califato omeya, uno de los grandes referentes culturales de toda la cuenca del Mediterráneo, es destruido. En especial, la convivencia religiosa. Iglesias y sinagogas son totalmente arrasadas. Los mozárabes ya habían sido expulsados de Al-Ándalus en la época de los almorávides, en el 1126. Y ahora, bajo gobierno almohade, se produce una nueva expulsión de los mozárabes que habían quedado, y también en el año 1146 se expulsa a los judíos sefardíes. El gobierno almohade es brutal, como lo demuestra una crónica de la época que dice lo siguiente: las gentes que son llamadas almohades vinieron del África y mataron a los cristianos que se llaman musárabes y a los judíos que moraban allí de las antiguas edades, y tomaron para sí las mujeres de ellos, sus casas y sus riquezas. Muchos cristianos son deportados al norte de África. Los judíos y parte de los cristianos se refugian en los territorios de los reinos cristianos del norte de la península ibérica. El vacío poblacional y el estado de constante guerra destruye por completo lo que quedaba de la antigua grandeza de Al-Ándalus. La prosperidad había desaparecido por completo, y en contraste, los territorios que estaban ganando riqueza, que estaban ganando cultura y que estaban ganando prosperidad eran los territorios de los reinos cristianos. Y entonces el balance de poder en la península ibérica cambia de lado. Los siglos siguientes van a estar marcados por la continuación de la Reconquista, que va a tener muchos momentos emblemáticos, siendo uno de ellos la captura de la segunda ciudad más importante de la cuenca del Mediterráneo, Córdoba, y la transformación de su magnífica mezquita en una catedral. Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscriptos al canal, los invito a que se suscriban. Subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante un aporte mensual transformándose en miembros del canal en YouTube, o también mediante un aporte mensual en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen algún comentario, alguna pregunta o solamente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube, o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.